Vamos a meternos de lleno con la revolución industrial. Y es que, a ver, casi siempre pensamos en ella como la invención de un par de máquinas y ya está. Pero fue muchísimo más que eso. Fue una transformación tan profunda como la del Neolítico. Una auténtica reacción en cadena que demolió un mundo entero para construir el nuestro sobre sus cimientos. Para que nos hagamos una idea de la escala del cambio, fijaos en este contraste. Se pasó de un mundo que funcionaba literalmente con la energía de los músculos, del viento y de la madera, a otro que se movía con carbón. De tierras que eran de todos, comunales, a parcelas privadas con su valla, y de vender en el mercado del pueblo, por así decirlo, a un sistema global donde las cosas van y vienen cruzando océanos. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo ocurrió este salto tan bestia? Pues no fue de un día para otro, desde luego. Fue una secuencia de cambios, donde cada eslabón de la cadena empujaba al siguiente. Y ojo, porque el primer eslabón, la chispa inicial, no se forjó en una fábrica. Pues sí, por increíble que parezca, todo arranca en el campo. Mucho antes de que las chimeneas de las fábricas dominaran el paisaje, lo que tuvo que cambiar fue la propia tierra. La revolución agrícola fue la condición indispensable, la mecha que prendió todo lo que vino después. Fueron, básicamente, 4 cambios brutales los que lo transformaron todo. Primero, cambió el concepto mismo de la tierra. Segundo, se empezó a cultivar con cabeza, de forma científica. Tercero, se empezó a pensar a lo grande, a vender a nivel mundial. Y cuarto, y esto es crucial, el campo y la nueva industria empezaron a necesitarse mutuamente. Pero ojo, esto de privatizar la tierra no pasó de la misma manera en todos sitios. En Gran Bretaña, por ejemplo, las famosas leyes de cercamiento, las Inclusure Acts, dejaron a una masa enorme de campesinos sin tierra, que se convirtieron, claro, en la mano de obra perfecta para las futuras fábricas. En Francia, en cambio, la revolución le dio la vuelta a la tortilla y creó una clase de pequeños y medianos propietarios. 2 modelos, 2 resultados sociales completamente distintos. Pero no solo se trataba de quién era el dueño de la tierra, sino de cómo se trabajaba. Se empezó a aplicar la ciencia. El sistema Norfolk, por ejemplo, acabó con eso de dejar la tierra en barbechos, sin cultivar. Los arados de hierro sustituyeron a los viejos de madera. Imaginaos el cambio. Se empezaron a seleccionar las mejores semillas, los mejores animales y a usar fertilizantes. La producción de comida, sencillamente, se disparó. Y aquí está la clave de todo. El resultado fue que, por primera vez en la historia, había un excedente masivo. Sobraba comida para alimentar a la gente de las ciudades. Sobraba gente que ya no tenía trabajo en el campo. Y, muy importante, los grandes terratenientes habían acumulado un montón de dinero que ahora buscaba sitios donde invertirse. El escenario estaba preparado. Y con este cóctel de gente, comida y dinero, ¿qué pasa? Pues que entramos de lleno en la primera fase de la industrialización. Las nuevas tecnologías encontraron el campo abonado para explotar. El pistoletazo de salida lo dio la industria textil, sobre todo la del algodón. Fijaos en la velocidad de las innovaciones, es una locura. En apenas 15 años, el proceso de hilar algodón pasó de ser algo manual a estar casi del todo mecanizado. El algodón, que era resistente y fácil de tratar con máquinas, se convirtió en el rey. Un algodón que, claro, venía de las plantaciones coloniales. Pero claro, para mover todas esas máquinas hacía falta una energía nueva. Ahí se da el salto de la madera al carbón, y en concreto al coque, que permitía alcanzar temperaturas altísimas. Y esto lo cambió todo en la metalurgia. Se inventaron métodos como el pudelado o el laminado para, digamos, limpiar el hierro, para hacerlo más puro, más fuerte y mucho más útil. Entrábamos en la era de los metales. Y si hay un símbolo de esta era, ese es el ferrocarril. Pero es que fue mucho más que un tren, fue un motor económico en sí mismo. Su construcción provocó una demanda bestial de hierro y carbón. Además, conectó el país entero, creando por fin un mercado nacional. Y para pagar todo esto, hacía falta muchísimo dinero. De ahí nacen las sociedades anónimas modernas, capaces de juntar capital de miles de pequeños inversores. Podríamos pensar que después de tanto cambio vendría la calma, ¿no? Pues no. Hubo una crisis económica muy fuerte en 1873, pero en lugar de frenarse, la máquina se aceleró. Entramos en una segunda fase, una segunda ola, que lo globalizó todo, con nuevos jugadores en el tablero como Alemania o Estados Unidos y con tecnologías que iban a cambiar el mundo. Otra vez. Este cuadro es perfecto para ver las diferencias de un vistazo. Pasamos del carbón y el vapor al petróleo y la electricidad, del hierro al acero, que es otro mundo en resistencia. Y las industrias que mandan ya no son las mismas. Aparecen la química, la del automóvil, la eléctrica. Hasta la forma de trabajar cambia, con la gestión científica y la famosa cadena de montaje. Claro, con estas industrias gigantescas, las empresas de toda la vida se quedaban pequeñas. Hacía falta controlar el mercado y gestionar esas inversiones enormes. Y de ahí salen estos inventos,
El cártel, que era básicamente un pacto entre empresas para fijar precios y no hacerse daño, el trust, que era fusionar varias empresas en una sola gigante, y el holding, que es cuando una entidad financiera controla a un montón de empresas a través de sus acciones. Acababa de nacer el capitalismo corporativo. Pero todo esto no son solo máquinas y empresas. El impacto en la gente fue, bueno, fijaos en esta cifra, 60 millones. 60 millones de europeos hicieron las maletas y se fueron a otros continentes. Es una de las mayores migraciones de la historia. Y esta marea de gente no solo alivió la presión en Europa, sino que construyó, literalmente, la economía de países como Estados Unidos, Argentina o Australia. El mundo se hizo global de verdad. Claro, todo este terremoto económico y tecnológico hizo saltar por los aires las sociedades siempre. De repente aparecieron nuevas clases sociales, nuevas tensiones y, por supuesto, nuevas ideas para intentar entender o cambiar ese mundo nuevo que estaban haciendo. Básicamente, la nueva sociedad se partió en dos grandes grupos. Por un lado, la burguesía, los dueños de todo, de las fábricas, del dinero. Por otro, el proletariado, los trabajadores, que lo único que tenían era su fuerza para trabajar. Y sus intereses, claro, chocaban de frente. Unos querían maximizar el beneficio, los otros, simplemente, mejorar sus condiciones de vida. Este conflicto va a definir la política de los siguientes 100 años. Y ante esta nueva realidad empezaron a surgir grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, el socialismo utópico, que apelaba a la buena voluntad y a crear comunidades ideales, cooperativas. Luego el anarquismo, que era mucho más radical. Su idea era destruir toda forma de autoridad, sobre todo el Estado. Y finalmente el marxismo, que proponía un análisis científico del capitalismo y una estrategia clara, la lucha de clases organizada. Y dentro del marxismo hay un concepto que se suele entender bastante mal, la dictadura del proletariado. No se referían a una tiranía como la entendemos hoy. Para ellos era una fase de transición, justo después de la revolución. La idea era que la clase trabajadora tomara el control del Estado para desmontar el sistema capitalista desde dentro, eliminando la propiedad privada de las fábricas y la tierra. El objetivo final era llegar a una sociedad sin clases y, con el tiempo, incluso sin Estado. Y así llegamos al final. Esta increíble reacción en cadena que, como hemos visto, empezó en un simple campo de cultivo, acabó construyendo el mundo en el que vivimos. La globalización, la sociedad de clases, las ideologías modernas y la tecnología que nos rodea. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esa fue la cadena que nos trajo hasta aquí, ¿cuáles son las fuerzas que están forjando ahora mismo el siguiente eslabón?